Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Hello, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde... A las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Tenemos en el estudio con nosotros nada menos y nada más que a nuestro capitán, Oscar García, de nuestro cuerpo de bomberos del condado de Montgomery, que nos va a estar hablando de todo lo que tiene que ver con la seguridad durante estos meses del verano. Estamos hablando seguridad alrededor de los cuerpos de aguas, las piscinas, los lagos, los ríos, el mar. Seguridad con las parrillas, las parrilladas, las barbacoas, el barbecue, seguridad también a la hora de las celebraciones del 4 de julio. Y bueno, nos reíamos porque tenemos acá uno de los partidos. ¿Quién está jugando? ¿Rusia con Inglaterra? Yo no estaba poniendo atención. Y al principio del programa, aquí en la pantalla, tengo aquí al capitán García, pero él estaba como que totalmente inmerso dentro de ese partido. Muy buenas tardes, bienvenido capitán, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación de nuevo y por supuesto hablar de seguridad hoy, ¿no? Durante estos meses de verano. Precisamente ese es nuestro tema del día de hoy y por supuesto, como siempre, ¿no? Con algunos consejitos para nuestra comunidad, porque lo importante es que disfrutemos, pero a la misma vez estemos seguros, no causando ningún tipo de accidente, y mucho menos accidentes fatales. Así que vamos a hacer la pausa de rigor, vamos a regresar con nuestro capitán García y el tema de hoy pues es la seguridad durante los meses del verano acá en nuestro condado de Montgomery, para que tengamos que llamar menos al 911. Me dice Patricia que el equipo es Rusia con Egipto. ¿Te imaginas lo perdida que ando yo con este tema del mundial? Ya regresamos. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. La elección primaria gubernamental se aproxima. El día de la elección es el 26 de junio. Siga estos consejos. Conozca el sistema de votación. Revise su papeleta de muestra y úsela como guía. Debe estar registrado para votar el día de la elección y debe votar en su recinto. Su papeleta de muestra le dice dónde está su centro electoral. Vaya a 777vote.org para más información. Recuerde su tiempo, su voz, su voto. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Como escucharon en la pausa comercial, tenemos 11 centros de votación a través del condado que estarán abiertos. Las urnas están abiertas desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hoy, mañana día miércoles y pasado mañana día jueves. Si usted no vota en la votación por adelantado hasta el jueves a las 8 de la noche, pues entonces ya tendré que ser el día martes, el día 26, durante la elección primaria oficial gubernatorial del estado de Maryland. Me andan llamando, pero no vamos a contestar esto ahora, contestamos después. Conmigo acá el capitán García, que vamos a estar conversando sobre seguridad durante estos meses. ¿Ya votaste? ¿Ya saliste a votar, capitana? Asumo que vas a votar. Sí, definitivamente, pero no he votado todavía. Uy, ¿qué estás esperando, hombre? Que hace falta que los latinos salgamos a votar. Ya yo salí el domingo me sentí un poquito enfermita, pero con todo y eso le dije a Daniel, vamos a ir a votar, y nos fuimos al centro cívico de Silver Spring. Estaba prácticamente vacío, como era, Día de los Padres y domingo en la tarde.
entramos y salimos, votamos en menos de 7 minutos, ya habíamos votado. Así que les exhorto a que hagan uso de su derecho al voto si es que lo tienen. Bueno, al tema de manejo del día de hoy, seguridad durante estos meses. Capitán, estos son los meses de que, bueno, queremos relajarnos, tenemos los pool parties, tenemos piscinas, tenemos las barbacoas, las parrilladas, el barbecue, tenemos celebraciones del 4 de julio, así que tenemos una gama de temas amplios para que, como cada año, nos recuerdes y nos recalques la importancia de mantener la seguridad con tus consejitos, de manera que evitemos la llamadita al 911. Definitivamente nosotros estamos ocupados por la mayor parte todo el año, pero con diferentes emergencias. Ahora con el verano, por supuesto, como has mencionado, las fiestas de los pool parties, sea una piscina recreacional o en la casa de un amigo o familiar. Y sí tenemos definitivamente, desafortunadamente, están estimando como 300, vamos a tener 300 ahogamientos de niños menos de 5 años. Pero donde no en el condado de Montgomery. No en el condado de Montgomery, pero anualmente en los Estados Unidos. En los Estados Unidos durante el verano, sí. Pues la cifra escala a un promedio de 300 muertes de niños, solamente niños, a través del país. Acá en el condado de Montgomery no hemos sido inmunes a esto. Esporádicamente en diferentes años, pues les hemos dado frente a ahogamientos acá en la zona, y esto tiene que ver mucho que ver con lo que es la supervisión de adultos. Definitivamente ese es uno de lo más importante que puede hacer uno, pero también lo que puede hacer es simplemente darles unas lecciones, llevar a sus niños, asegurarse que sus niños pueden nadar, ¿no? Puede tomar clases de natación en la recreación, en el departamento de recreación, así como YMCA, si ellos pueden nadar, por supuesto, eso va a ser más fácil, ¿no? Cuando están disfrutando las piscinas. Sí, en esta zona con el tema de los cuerpos de aguas, como bueno, no tenemos el verano eterno, como lo tenemos quizás en otros estados de la nación, otras partes del mundo, y estamos apartados de cierta manera del océano. Nos toma 3 horas llegar, no 15 minutos, como si estuviéramos en Miami. Sí. Que de cierto, acabo de regresar de Miami. Ay, ¿qué quieres que te diga? Extraño ya el mar. Y aparte de eso, no todo el mundo tampoco tiene una piscina o pileta en la casa. Se abren por temporadas, o sea, estamos acostumbrados a esta norma que es muy diferente, y en muchos casos lo que es el asunto de la natación no es algo que es de suma importancia, que le prestamos atención. Llega el verano y es increíble la cifra de niños que no saben ni siquiera flotar en el agua. Sí. Es un tema que si este tema lo abordamos quizás en el sur de la Florida, la gente se reiría, diría, ¿cómo que no se sabe flotar? Pero acá es una realidad, precisamente porque no hacemos uso de lo que es la diversión en el agua, pues todo el año. Entonces, lo que acabas de recomendar de las clases de natación de suma importancia, siempre recordando que se llenan muy rápido los cupos también en el Departamento de Recreación, y pueden visitar montgomerycountymd.gov/rec para ver si hay clases disponibles en los centros acuáticos, de manera que los muchachos puedan comenzar el proceso de aprender a nadar, la natación, a una temprana edad. Ya se fue mi plugin de las clases de natación. Continúa. Bueno, y también con eso, también como adultos, también vamos a tener fiestas y cosas así. Nosotros, como usted había mencionado, el supervisar, ¿no? Tener un adulto que simplemente va a contar los niños que están en la piscina y afuera de la piscina. El momento que ese número no está uno menos o dos menos, el primer lugar que uno debe de buscar es adentro de la piscina, porque la verdad es que cuando uno se está ahogando, no hay ruido, no hay grito. Exactamente. Es algo que es muy silencio, no va a haber auxilio, no va a haber gritos, nada así. Entonces uno tiene que estar, si va a tener una fiesta o va a estar en un lugar supervisando, un adulto designado para asegurarse cuántos niños hay y a dónde están a todo tiempo, y es lo único que debe de hacer. Ya sea una casa privada, en un condominio, un complejo de apartamentos o en las piscinas públicas,
ya sean las que son con membresía o las nuestras, públicas del condado. Siempre hay salvavidas en las piscinas, pero a la misma vez un salvavidas por una piscina donde hay 50 muchachos, pues también cae en las manos de la responsabilidad de los adultos. Así que con este tema de los muchachos, las piscinas, acá en nuestro condado, mucho ojo, la supervisión del adulto por los niños es de suma importancia. What is the ratio? ¿Cuál es la tasa de cuántos niños por cada adulto para supervisar? ¿Ustedes más o menos tienen un estimado? O sea, yo puedo supervisar a 5 muchachos que estén en el agua o 10, ¿no? Pues, y la verdad no sé la cifra, pero sí sé que si uno está teniendo una fiesta y está responsable y invita a ciertas personas, ¿no? Ajá. Uno debe saber cuál es la habilidad de esos niños, saber nadar o no nadar, y tiene responsabilidad de, por supuesto, saber y quién va a estar en el agua. A respecto de los salvavidas, por supuesto hay, pero como tú has dicho, algunas veces todo depende también en el salvavidas, ¿no? Claro. Y la supervisión de adultos, pues también en las habilidades del adulto. Un adulto que sepa nadar. Tú mencionando esto de las fiestas, me acabas de recordar un incidente que de hecho me pasó a mí hace muy poquitito. Estábamos celebrando la fiesta de graduación de la universidad de mi hijo Daniel en una casa muy linda de un amigo que tiene una piscina muy bonita también. Y ya entrábamos en las horas de la noche. La fiesta era dentro porque el día de hecho estaba feo afuera. Había mal clima. La fiesta era dentro de la propiedad. Pero de repente una de las niñitas que venía con una amiga mía no la encontraban. La niña había ido a uno de los dormitorios a jugar, pero no la encontraban. Y en cuanto todo el mundo empezó la búsqueda de la niñita, lo primero que yo hice fue salir a la piscina, a mirar la piscina con los flashlights de 2 teléfonos celulares, más que la piscina tenía iluminación, a ver la piscina. Eso fue lo que yo hice, mirar la piscina primero. Por la experiencia que traigo de la Florida, de lo que son las fiestas en las casas con piscina en la Florida, donde muy a menudo también, aunque la gente sabe nadar, también hay estos accidentes donde se ahogan los niños. Vamos a transferir de tema, ya saben, las piscinas, pero también aquí tenemos un cuerpo de agua que es el Potomac. Sí. Que el Potomac parece esas aguas, esas corrientes que a veces van un poquito más aceleradas, pero por lo general van así, que parecen que están tranquilitas, pero las subcorrientes de nuestro río Potomac son extremadamente turbulentas. Hay los grandes letreros, cuando uno llega a hacer las caminatas ahí, sobre todo por las cataratas, la zona de las cataratas, pero con todo esto siempre tenemos incidentes anualmente. Un año falleció 2 personas que fueron hispanas. Sí, y por la mayor parte el río no sabe. El río no va a saber si uno es hispano o de dónde es, ¿no? Pero la verdad es que este río se puede entrar por el lado de Maryland y también por el lado de Virginia. Exacto. Y por eso es importante que este mensaje vaya a toda la comunidad, que por favor disfruten los parques, como dicen, caminen y disfruten todo lo que es el parque, pero la verdad es que es prohibido entrar el agua. Gracias. Para nadar o cualquier cosa. Uno no es prohibido por eso, porque es tan peligroso. Sí, o sea, de hecho, los letreros de advertencia básicamente dice que ni siquiera poner el piecito ahí. Que hay veces que las personas románticamente se tiran en las rocas, las que están más adyacentes al río, y sacan la patica y ponen la patica en el agua, ahí en el romanticismo acuático. Sí. Señores, es un gran peligro. Hemos tenido ya incidentes acá en nuestro condado de Montgomery respecto a personas que se ahogan anualmente en el río Potomac, sobre todo en esa zona de las cataratas, de los parques que hay en ambos lados, el lado de Maryland y también el lado de Virginia. Así que si usted ve a alguien, sobre todo si es alguien también hispano, que quizás no leyó los letreros, no entendió los letreros, y usted lo ve así tratando de poner los piecitos ahí en el río, dígale que no, porque la corriente se lo lleva así. Sí. Exactamente, y también lo que pasa con el río, solo como tú has mencionado, la corriente es la temperatura del agua también. Y con toda esta lluvia que hemos tenido estos últimos 2, 3, casi mes, el agua está bien más fuerte que en el pasado, ¿no? La corriente está bien fuerte, y hay mucho palo, muchas piedras. Y es bien peligroso ahora.
Exactamente, las personas que lo hacen desarrollando algún tipo de deporte, los que hacen de kayak y eso, yo he visto jóvenes que se tiran hasta de las piedras al río, haciendo clavado, practicando clavado, eso yo lo he visto ahí. Esta temporada, las personas que hacen deporte también se han presentado casos de emergencia con esas personas acá en nuestra zona. Definitivamente, nosotros tenemos 2 equipos que están ahí cerca de Río, y también Virginia tiene su equipo también. Ellos están un poco más lejos de Río, pero siempre nosotros llegamos con suficiente. Ya vamos a llegar tan rápido que podemos, ¿no? Exacto. Pero lo que pasa también es que ese río no va a dar chance para alguien que tiene limitaciones de nadar o se lastima cuando entra en el agua. Exactamente. Y bueno, esto es un tema una vez más que recalcamos anualmente, que a veces nos parece, caramba, tenemos que seguir conversando de esto, pero es que es importante porque por lo general las personas cuando llega esta temporada, pues el entusiasmo mismo, ¿no? De lo que es la temporada, de estar al aire libre, de llegar a proximidad a los cuerpos de agua, pues se les olvida lo que es fundamental de implementar medidas de seguridad. Así que recuérdense, si ustedes van a estar en los alrededores del río Potomac, ya sea practicando alguna actividad deportiva, con la cual usted tiene la capacidad y la capacitación, mucha seguridad, implementar medidas de seguridad. Y si usted nada más que está visitando los parques adyacentes al río Potomac, a usted no se le ha perdido nada en esa agua, punto. Sí, muy cierto. Ay, no se le ha perdido nada. ¿Qué tal? Si se le cae el anillo de compromiso, mire qué, ¿sabe qué? Déjelo ir y compre uno más grande después. O mire, llévese una piedra del río y póngase una piedra de ahí, las que están al ladito. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Así mismo, aunque pierda el anillo de compromiso de casamiento, déjelo correr con la fluidez de la corriente del río. Bye bye. Nada que ver con ese río Potomac. Ni mojarse la punta de dedo del pie. Punto. Se acabó el tema. Ok, hablemos ahora de las barbacoas, las parrilladas, los barbecues. Temporada también de grilling, obviamente. Sí, por la mayor parte, como he hablado en el pasado, nosotros vamos a incendios todos los días y en ciertos casos son incendios que empiezan en la cocina. Pero ¿qué está pasando ahora? Estamos cocinando afuera en las parrillas y estamos mirando también más instancias en que vamos a incendios que empieza en las parrillas afuera, en el deck, en la yarda, y algunas no están y tienen esas parrillas muy cerca a la casa, y cuando ese incendio se pone fuera de control, empieza a quemar el siding, el lado de la casa, el techo, y estamos mirando más y más incendios que empiezan en la parte de afuera, el exterior de la casa, y eventualmente entran a la casa. A la casa. Ok, entonces la recomendación con este tema de parrillas, porque, bueno, obviamente nos encanta, delicioso, y hay que aprovechar esta temporada para hacerlo. Las recomendaciones de ustedes, dónde localizar la parrilla, el barbecue, ¿cómo le hacemos la cuestión? Sí, por la mayor parte... Ojo con el barbecue también. Sí, el barbecue... para empezar, para que no se queme la carne, sí. O sea... El barbecue, la parrilla... Servicio de primera clase, gracias. Estamos recomendando que lo mínimo 10 pies aparte de la casa, especialmente al lado de los sidings. Y por eso es que es prohibido usar las parrillas o el barbecue en los edificios de apartamentos, ¿no? En los balconies. En los balcones. En los balcones, porque no eso está muy cerca de su apartamento. Entonces, por la mayor parte de los apartamentos tienen lugares donde uno puede ir a hacer y cocinar afuera. Pero si a respecto de la casa, por favor, por lo mínimo unos 10 pies y no cerca, por supuesto, de la madera del deck, donde las llamas pueden empezar ese incendio. ¿Y ya han respondido ya en esta temporada a incendios de barbecue? Sí, hemos ¿Qué manera de echar a perder la fiesta, sí, no? Sí. Okay. Hemos respondido... Cuando llegan los bomberos, el party ya no está bueno. Ya ha terminado, sí. Y lo que también recomendamos era una parrilla era de las cenizas, o están usando el gas de propane. También eso necesita mantenimiento. Exacto. Si esa tubería ya está mala, ya tiene hoyo, ya está muchos años que la ha usado, es de chequearlas antes de usar esa barbacoa. Exacto, muy importante también, ¿no? El asunto de cómo manejar el gas y las cenizas posteriormente para aquellas personas que cocinan en carbón o madera, porque si es una parrillada auténtica argentina, pues tenemos que poner los wood chips ahí para que aquella carne salga y aquel chorizo salga como debe de salir. Entonces, a la hora de deshacernos,
de la ceniza, ¿cuáles son los consejitos de advertencias mejores, capitán? Sí, la ceniza por la mayor parte también ellos retienen el calor, en ciertos casos por horas. Ajá. Entonces, por eso es tan importante que no estén cerca de la casa y es de meterlos en un balde de metal y, por supuesto, por lo menos 10 a 20 pies de la casa y se le puede echar el agua a ese punto. O echar agua también, muy importante porque de verdad que sí, los incendios, obviamente en los decks en particular, pues son bastante recurrentes durante esta temporada, aunque usted no lo crea. Así que la barbacoa, el grill, el barbecue, la parrilla también requiere ojo al bife de chorizo, eso es todo. Es que tiene que poner atención así como tú dices, no quieres quemar eso tampoco. No quieres quemar la carne, no quieres quemar la casa y no quieres que los bomberos lleguen, porque obviamente cuando llegan los bomberos ya medio que ya se aguó literalmente la fiesta. Sí, siempre, como tú dices, y siempre que estamos ocupados también le recomendamos que también como adentro de la cocina, que los niños tienen un espacio de 3 pies, que no estén cerca de la cocina. Lo mismo con la parrilla, ¿no? Que eso está caliente, los niños deben tener su espacio y los adultos, por supuesto, la responsabilidad de asegurarse de eso. Interesante que este es un tema, ¿no? Que parece lógica total, común y corriente, pero que tenemos que recalcar anualmente cuando entramos en esta temporada que se llama nuestra campaña de Summer Safety, en inglés, en español, seguridad durante los meses del verano, porque son incidentes que continúan recurriendo año tras año. Hablemos del otro tema. El 4th of July, el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Los fuegos artificiales. Fuegos artificiales. Nos encanta esa celebración. El condado de Montgomery, a través de, obviamente, el Departamento de Recreación, este año también, una vez más, va a tener el despliegue, ¿no?, de los fuegos artificiales en 2 localizaciones, en Germantown y también acá en la zona de Kensington, como lo ha hecho en el pasado. De eso vamos a estar hablando más adelante, pero son ilegales para que lo hagamos en la casa. Illegal. Definitivamente no los puedes comprar aquí. No, es contra la ley usarlos, venderlos. Y hemos visto que por la mayor parte son niños 14 años, menos de 14 años y menos, que se están lastimando usando esto, ¿no? Bueno, es que son ilegales acá en nuestro condado, pero la proximidad nuestra frontera con estados como West Virginia, es acá muy rapidito, una horita y media más o menos, y muchas personas obviamente cruzan la frontera a otros estados. Virginia también los vende, ¿no? Sí, Virginia y West Virginia. ¿En DC venden? Yo no estoy segura de DC. Sí, en DC venden también. También en DC venden. O sea que nosotros estamos rodeados de jurisdicciones que los venden, pero nosotros técnicamente acá pues es ilegal. No los podemos detonar de nuestra casa, ¿no? Del trasfondo de nuestra casa. Sí, así como tú has recomendado ahí en Germantown, también así en Kensington, es la mejor manera de aprovechar de eso es los profesionales que hagan su exhibición, ¿no?, de los fuegos artificiales, porque siempre miramos, y si no los miramos, el mismo hospital nos dice que alguien entró ahí lastimado porque estaba usando los fuegos artificiales que por supuesto son prohibidos aquí. Exactamente. Pregunta, capitán, el año pasado, déjame ver si me recuerdo, si mi cerebrito me colabora acá. El año pasado creo que la multa por cada fuego artificial, digamos que usted se lance, ¿no?, a hacer su fiesta y a detonarlos en el patio de su casa, y que un vecino llame a la policía. Tenía entendido que la multa era una cosa así pero estrafalaria, porque es como $100 o más. No más de $500 por fuego artificial. Por fuego artificial. No más de 500, pero si tiene un paquete de... Exacto. de 20. No, mira cómo son las multas, mira cómo es la multa, ¿ok? No más de $500 por fuego artificial. Un petardito de esos, las bolitas esas que son así de pólvora, que vienen envueltas en un papelito, que parecen un caramelito pequeñito, que usted tira contra el suelo y explotan. Ese petardo, ¿no?, que a los niños les gusta mucho, es muy simpático. Ese petardo, puede ser hasta $500 la multa. O sea,
que si usted hace esto en su casa, le llaman a la policía, llega la policía, la multa pudiera ser de miles de dólares. Creo que hubo un caso. Sí. Creo que hubo un caso de un señor que la multa era como de $50,000 Sí, es cierto. porque le aplicaron la ley de cuánto por cada fuego artificial. Y le estoy diciendo que no solamente esos que se prenden con fuego y se lanzan, no solamente los cohetes. Un petardo puede ser una multa de hasta $500. Ahí le dejo eso para que, por si se animan a comprarlos. Sí. Y la verdad que sí, algunos por supuesto son más peligrosos que otros, ¿no? Ajá. Y hay unos que se queman hasta los 1800 grados y eso quema cualquier cosa que lo... Y todos los lo años consume. tenemos quemados que Sí, llegan al sí. hospital. Sí, aunque no nos llaman a nosotros, se van a lastimar de alguna manera y van a tener que ir a una Exacto. sala de No emergencia. llaman a los bomberos para que no se enteren de que, Sí. de que ¿Cómo los estaban son? detonando ilegalmente en el hogar, pero llegan al hospital de todas maneras. Y también, una vez más, si su vecino o alguien en la cuadra les llama a la policía llega, la policía tiene la autoridad de confiscar Sí, de confiscar y multar por cada uno que usted tenga en posesión. Así que, si usted tiene una caja de 12, multiplique 500 por 12. Ese es el máximo Sí. de la multa por una caja de 12. Ahí les dejo eso. No puede comprar, no puede vender, no los puede usar. Exactamente. Sí, sí. Es ilegal en nuestro condado de Montgomery. Sabemos que tenemos otras jurisdicciones vecinas donde sí se pueden comprar y quizás se pueden detonar. Acá en Montgomery, no. NO, ilegal. No se meta un rollo con la policía por tirar un par de fuegos artificiales, cuando verdaderamente pues se ofrecen los diferentes espectáculos el oficial del condado de Montgomery y también lo que ofrecen a veces el Montgomery College también Sí. ofrece uno. No sé si tienen planificado para este año. No he mirado el sitio web del Montgomery College todavía, pero siempre, quizás a veces la ciudad de Rockville también hace Tacoma algunos, Park también. la de Tacoma Park hace algunos, lo que quiere decir que los espectáculos sí los tenemos, van a estar presentes para el deleite, obviamente, de toda la familia. Capitán, nos queda 2 minutitos, algo más sobre seguridad en estos meses del verano, que queremos disfrutarlo con bien, en familia, celebrar, aprovechar el calorcito, pero a la misma vez tenemos que permanecer vivos y salvos. Vivo y salvo y ya saben el teléfono, ¿no? El 911 y tener suficiente batería, pila ahí para poder llamar y avisarnos dónde está la emergencia. Pero Evítela. Sí, definitivamente evítela y hay recomendaciones para no simplemente... es como dije, enjoy, no simplemente disfrutar. disfrutar el verano y no tener una emergencia. Exactamente. Así que bueno, ya saben, este es el programa de día de hoy. Suena un poquito redundante. Lo hacemos siempre al comienzo oficial del mes de julio, finales de junio, de temporada, precisamente para evitar las llamadas recurrentes al 911 debido a accidentes que tienen que ver con estos temas que hemos abordado. Los barbecues, las barbacoas, las parrillas, las piscinas, el río Potomac y también los fuegos artificiales. Así que muy importante mantenernos seguros, aplicar seguridad, ojo con los niños, ojo con el bife, por favor, de chorizo, no lo quemen. Y muy importante obedecer la ley a la hora de celebrar el día 4 de julio, porque ya saben que si llega la policía o llegan los bomberos, prácticamente se acabó la fiesta. Así que gracias, capitán. Gracias a usted. Un lujo siempre tenerte por acá. Y te veo entonces en septiembre, cuando sea la seguro. temporada de los smoke detectors No, sí, de y de nuevo. las cenizas en las chimeneas. Sí, sí. Siempre tenemos negocio ahí. Ok, no te olvides de ir a votar el martes, capitán. Sí, no se seguro. me olvidó que no has votado. No, Ok. voy a ir temprano así como tú sabes. Ok, dale. Muchísimas gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. La gente cree que soy basura,
pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio.